En el coro alto del Monasterio de la Encarnación, cuyo retablo está presidido por la Virgen de la Clemencia, se conserva la sillería del tiempo de la Madre Teresa. Sobre la puerta de hierro del comulgatorio cuelga un lienzo que representa la gracia de su matrimonio espiritual. En noviembre, tras haberle sido administrada aquí la comunión de manos de Fray Juan de la Cruz, la Madre Teresa recibe esta gracia oyendo íntimamente las conocidas palabras con las que Jesús le entrega el clavo como señal de que, desde ese momento, será su esposa. A finales del siglo XVI, una parte de su celda de este convento, en el que vivió durante 27 años, se destinó a oratorio, ideándose construir una capilla. Hoy es la Capilla de la Transverberación, llamada así porque allí tuvo lugar el famoso éxtasis. Es aquí donde va cristalizando un plan para fundar en la misma Ávila un convento cerrado y sujeto a una verdadera disciplina religiosa. Empieza a crear como un club de lectura, leyendo distintos libros espirituales, pero de pronto uno que le habla de la vida de los antiguos padres, del eremo, del Carmelo primitivo. Y entonces en ella la inquietud empieza a concretarse en la voluntad de emprender un camino distinto. Y ese camino distinto es el de convertirse en una de las fundadoras de las observancias, de las muchas observancias de reforma de las órdenes religiosas que se venían difundiendo por España desde la etapa cisneriana. El encuentro de Teresa en casa de doña Guiomar con Fray Pedro de Alcántara en 1560 es crucial. Considerado un santo en vida, guiado por su propia experiencia en materia de visiones, además de paz y sosiego espiritual, le da el impulso definitivo para iniciar la reforma carmelita. El proyecto del convento de San José es la primera aportación de Teresa a la Iglesia. La oración es su ofrenda alternativa a las guerras entre católicos y protestantes, aunque también la célebre visión del infierno, a la que hace referencia en el libro de la vida, suscita grandes deseos de perfección personal y la intención de fundar un convento de su orden. Esta, surgida en el medievo, partiendo de una colonia de ermitaños en el Monte Carmelo, se identificaba con el rigor y la pobreza e invocaba como fundador mitológico al profeta Elías. A partir del 1550, a la mitad del siglo XVI, hay una serie de sucesos que yo creo que son sincronías. Y es justo donde el sol de Teresa luce más. Pero ese sol interior, de un universo completamente distinto, ¿no? Que es el universo donde se manifiesta una luz que no necesita ni el fuego ni la cruz de la espada para imponer una fe. Todos los acontecimientos históricos que hacen que ella pueda llevar a cabo adelante la reforma del Carmelo, te diré que es obra del Espíritu Santo, creo yo, porque hay una influencia espiritual en los acontecimientos históricos que los católicos llaman el Espíritu Santo y los hindúes hablan de la fuerza de la presencia de Om en el desenvolvimiento de las actividades kármicas de la raza humana. Emplea el lenguaje que quieras, pero hay una serie de coincidencias, sincronías y fuerzas que están operando, y entonces la reforma del Carmelo, la manifestación de los místicos, el declive del sol en el que no se pone el imperio y el mundo nuevo que viene ya con el Renacimiento consumado después de la Edad Media, es el momento en el que hay un cambio muy importante, y yo creo que ese cambio tiene que ver con la oración de los místicos. Esos grandes cambios en la humanidad se producen con las conciencias evolucionadas que se desarrollan y que a través de oraciones poderosísimas envían ondas a la humanidad y una frecuencia vibracional que hace que la humanidad eleve el nivel de conciencia y se manifiesta en el arte, en la filosofía, en la técnica, en la religión y en todo. El escándalo que se levanta en el Monasterio de la Encarnación por la fundación del nuevo convento se expande por la ciudad, que amenaza con movilizarse. Sus compañeras, que reclaman remediar sus penurias económicas con el dinero que va a costar su construcción, pretenden enviarla a la cárcel conventual. En Ávila se opusieron a la fundación de San José. Tenían muchos conventos, que es lo que dicen, de pobreza. Tenían muchos pobres. O sea, un convento más de pobreza exige más limosnas
y no estaban los tiempos para muchas limosnas. Ella va a fundar por limosna. Limosna quiere decir que unas señoras se encierran en un convento presuponiendo que como ellas rezan, prestan un servicio social por el cual la sociedad va a pagarles como si fuera un salario en forma de limosna. Eso en una sociedad actual se considera unas vagas, pero en la época no. Entonces ella, cuando funda San José, lo funda de limosna. Y entonces su razonamiento es, nosotros hacemos San José. Al orar hacemos un servicio a la comunidad de Ávila y a toda la cristiandad porque propiciamos ante Dios, el nivel de realidad divino, las mercedes. Entonces se nos es obligado un salario. Eso hoy, en nuestras sociedades desacralizadas, no funcionaría. O sea, hoy Santa Teresa de Jesús, no podría fundar en esos contextos sacros en que fundó. No podría. En la actualidad, Ávila es una ciudad visitada por turistas y peregrinos de todo el mundo, especialmente atraídos por sus murallas, sus calles estrechas, sus iglesias o sus palacios, pero principalmente para reencontrarse con el recuerdo de Santa Teresa, convertida en figura universal. En la iglesia de San Juan aún se conserva la pila bautismal berroqueña del siglo XV, donde fue bautizada. Sin embargo, hay quien sostiene que probablemente, aunque fuera bautizada en Ávila el 4 de abril de 1515, Teresa habría nacido en Gotarrendura, pequeño municipio al norte de la capital, donde se casaron sus padres. Algo totalmente imposible en aquel invierno en el que nació doña Teresa de Ahumada. Pero Gotarrendura es algo cordial porque conserva algunas de las posesiones de las que disfrutó la Madre Teresa de Jesús, sobre todo el palomar y algunas de las fincas que todavía perviven en los lugares, como es natural. Al hacerla nacer en Gotarrendura no ha pasado de ser una ocurrencia, aunque a algunos les guste. En este Carmelo, primera piedra de su reforma y auténtico relicario, confiesa que pasó los 6 años más tranquilos de su vida, ya como Teresa de Jesús. La iglesia primitiva conserva este lienzo de Lucas Jordán, Cristo coronando a Santa Teresa, gracia que aconteció allí. También la reja original y el comulgatorio. En la clausura, el retablo barroco del coro bajo está presidido por el Cristo del Amor, labrado con hojas de palma en tierras americanas. Debajo, la artesa en la que dormía en penitencia. Por esta escalera, que llamaron del Diablo, es por la que cayó la noche de Navidad de 1577 la Madre Teresa, rompiéndose el brazo izquierdo. Cuenta también el convento de San José con salas museo, donde se expone al público un importante legado como esta tabla anónima del siglo XVI que trajo ella de casa de sus padres. Este ataúd conservó su cuerpo a raíz de su muerte durante casi un año antes de ser devuelto a Alba de Tormes, donde reposa definitivamente tras el larguísimo pleito que entabló la casa de Alba. La jamuga para montar en mula que usaba cuando iba por los caminos a fundar sus conventos. El niño mayorazgo que ella veneraba. Fue bautizado así por ser el primero de todos aquellos niños Jesús que tuvo en sus conventos. Las ermitas constituían oratorios situados en la huerta para facilitar que las religiosas pudieran buscar soledad en la oración. Esta del Cristo debe su nombre a la pintura al fresco realizada por encargo de la Madre Teresa. Las monjas le llamaban el Señor de los lindos ojos. Fue retocada por Francisco de Risi durante su estancia en el convento en 1674. También suyo es este lienzo que recoge uno de sus arrebatos. Es una Santa Teresa que se encuentra en la antigua cocina del convento. Es una obra que es casi como un bodegón de grandes dimensiones en el que se presenta a Santa Teresa con una sartén en la mano experimentando un éxtasis que había narrado una de las carmelitas que habían vivido con ella durante una época en el convento. En su celda, sobre su cama, el Cristo pintado en una cruz de madera que tenía en sus manos cuando murió. A pesar de su precaria salud, la Madre Teresa intensifica su actividad viajera y fundadora, desplegando una gran actividad y también capacidad para moverse en el entramado empresarial de la época. Que las tensiones de las vivencias
espirituales fueron tan fuertes que de quedarse encerrada en San José, aquello no hubiera abocado quizá a patologías serias. O sea, es una mujer de acción, haya cauce, pero al mismo tiempo hace una cosa que hacían muy pocas mujeres de la época, es que es una dinámica activa. Hoy podríamos decir que es una empresaria y funda conventos que hoy podríamos considerar como franquicias. Y además controla toda la comunicación entre los conventos, porque está continuamente mandando cartas. Hoy estaría con el Internet todo el día. Entonces, esa dinámica de mujer no es habitual. No solamente no es habitual, es muy rara. En tan solo 20 años, la Madre Teresa va a fundar 17 conventos de religiosas, 2 de ellos por delegación. Uno es Caravaca, que está creciendo y prosperando a lo largo de la segunda mitad del siglo XVI, al amparo de la devoción y la fama de la cruz. Aunque su primera intención fue inaugurarlo personalmente, la Fundación de Sevilla la obliga a cambiar de destino, y es el padre Gracián quien lo hace a finales de 1576. Junto al templete, monumento de planta circular, erigido para celebrar la bendición de las aguas con la Santa Cruz en 1762, se encuentran los archivos de la ciudad. Allí se conserva un manuscrito de la Madre Teresa que la priora traía consigo para ponerlo en práctica una vez se encontraran en la villa con este encabezamiento: lo que hay que hacer en Caravaca de la Cruz. Las monjas expresaron en el año 2001 su deseo de abandonarlo, buscando un lugar más tranquilo y acorde con el espíritu de la regla descalza. La decoración barroca de su iglesia con retablo mayor y otros colaterales, hoy desprovistos de sus imágenes, se concluyó en el siglo XVIII. Granada es la otra fundación que la Madre Teresa no inaugura personalmente. Al no poder contarse con su presencia por encontrarse enferma y preparando la fundación de Burgos, la entrada en Granada careció de solemnidad. El edificio actual, a la entrada del barrio de El Realejo, fue adquirido 2 años después de su muerte, en 1584. Su primer dueño, don Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán, lo obtuvo como botín de guerra y vivió aquí sus últimos años. Por esta escalera se accede a la parte alta, en la que se conservan las estancias y celdas primitivas que ocuparon las monjas. Desde los corredores del claustro puede verse parte de la Alhambra. Remodelado en el siglo XVIII, alberga reliquias de Juan de la Cruz, como su báculo, junto al de la Madre Teresa, con cilindro metálico en primer término, o el cáliz con el que celebraba misa en este monasterio. En 1567, el padre Juan Bautista Rubeo, prior general de la orden, había concedido a la Madre Teresa licencia para que, además de conventos de monjas, fundara 2 conventos de carmelitas contemplativos reformados en la provincia de Castilla. Para su desarrollo fue decisivo su encuentro con Juan de la Cruz, un gran místico y poeta que apenas contaba 25 años. La Madre Teresa tenía 52 y se encontraba organizando su segunda fundación en Medina del Campo. Desde la torre del homenaje del Castillo de la Mota, donde vivió Isabel la Católica durante largos periodos, se domina la villa. Ella en Medina tuvo la suerte de entrar en esa era que pasa de la Edad Media a la moderna, donde la nobleza rural empieza a transformarse ya en una sociedad mercantil, donde nacen por primera vez en Medina los grandes banqueros, los mercaderes, los comerciantes, y a ella le atrae mucho este tipo de gente, porque ven ellos la fuerza económica que necesita. Como ella, que aborrecía los dineros, porque dice: Señor, tú eres el Señor de rentas y renteros, pero yo quiero todo en pobreza, desprendida, sin lujos, sin honra, pero la sociedad donde vivo necesita dineros, honra, lujo, y yo me voy a amoldar a esa sociedad, con la libertad de los hijos de Dios, pero siempre amoldándome a sus costumbres. Y los banqueros le quisieron y le adoraron, y le acompañaron, y le enseñaron, y desde Medina del Campo hacia adelante aprendió a manejar juros, censos, maravedises, dinero, inversiones, y llegó a aprender como una experta economista. Dice en una carta a su hermano
he llegado a ser una baratona, que querría decir una calculadora, porque siempre va con la finalidad de que las monjas vivan en pobreza, que el dinero no les preocupe, que coman, que recen y que se encierren, pero que ella se ocupará de moverse entre la aristocracia para que tengan el orgullo de tener un convento fundado en sus tierras, entre la gente de clase media para que apoyen con su dinero lo que las monjas van a rezar por ellos. Y en este criterio comercial, positivo, emprendedor, innovador, se va a mover en todo aquel estamento de la sociedad del siglo XVI. El austero convento de San José, en Medina, se mantiene en su emplazamiento original. Desde el patio vemos el corredor primitivo que da acceso a las celdas. En la que ocupó la Madre Teresa, se construyó esta capilla con motivo de su beatificación. Es en la planta baja donde se encuentra el museo abierto al público. Aquí se conserva el breviario en el que rezaba y este autógrafo que utilizaba para marcar las hojas con una peculiar anotación. Calculó el día de su muerte contando 33 años a partir de su toma de hábito, número simbólico coincidente con los años de vida de Cristo. A través de esta reja, Teresa expuso a Fray Juan su plan de reforma del Carmelo en la rama masculina. Él, que quedó fascinado, se convirtió inmediatamente en gran defensor del proyecto. Se comprometieron y al año siguiente se trajo consigo a Fray Juan de Santo Matías a Valladolid. Y en Valladolid, en el primer lugar de la fundación de la Madre Teresa, junto al río Pisuerga, ya le instruyó de cómo tenía que ser esa orden nueva o esa reforma de carmelitas descalzos, para las que tenía ya un lugar de Duruelo. Además de cartas y otras obras que se guardan en su ordenada librería, el manuscrito de la segunda redacción de Camino de Perfección se conserva aquí, en este monasterio de Valladolid. Lo escribe por mandato de sus confesores, pero también, al parecer, a petición de sus monjas. Es un libro de introducción para la oración y vida contemplativa en los nuevos conventos, escrito especialmente para animarlas a orar. La Madre Teresa se enfrenta así al ambiente hostil en aquel tiempo hacia la oración mental y, en particular, hacia las mujeres. Esta hostilidad se le produce en el ambiente de los letrados, que eran los que tenían el derecho a la palabra escrita, a la palabra hablada también. ¿Sabes? El Camino de Perfección lo redactó 2 veces porque la primera redacción no se la aprobaron. Cuando llegó el censor que tenía que aprobar, el letrado, que tenía que aprobar el libro para entregarlo a las lectoras, y se encontró con esa apología de la mujer que terminaba con un pseudo piropo a la Inquisición, pues casi se escandalizó y se lo tachó seriamente, a rajatabla, como si la tinta de la santa fuese tinta ocre y la del censor fuera tinta china, de modo que lo borró totalmente. Ese texto era: no aborrecisteis, Señor de mi alma, cuando andabais por el mundo a las mujeres, antes las tuviste tanto amor y más fe que a los hombres. Pues estaba entre ellas vuestra Sacratísima Madre, en la que merecimos lo que habíamos desmerecido por nuestras culpas. Y ahora sigue con un piropo, con una tendencia. No hay a la Inquisición y a los inquisidores, que como son todos varones, no hay virtud de mujer que no tengan por sospechosa. Todo ese párrafo se lo borró el censor y ha estado borrado, ilegible durante 3 siglos, solamente que con el tiempo la tinta de la santa, que era ocre, pero contenía limaduras de metal, de fabricación casera, emergió sobre la tinta china del letrado y con mucho cuidado yo he podido leerlo, descifrar el texto entero, ya se ha vuelto a pasar al libro de la santa y hoy podemos leerlo. Bueno, esto significa que la santa pues tenía un aprecio especial para la mujer. Ella fundó, en realidad, el nuevo Carmelo lo fundó a base de un grupo de mujeres. Luego vio que para dar
vigencia a estas mujeres y hacer institucionalizarlas en la Iglesia, necesitaba tener también el apoyo de un grupo de carmelitas descalzos. Y escogió a San Juan de la Cruz y fundó Duruelo. Pero en realidad ella fundó los 16 Carmelos, ella los fundó. Es una líder femenina y ponderó siempre las cualidades de la mujer. Interpretado como el libro programático de su reforma, Camino de Perfección es para muchos el manifiesto prefeminista de la Madre Teresa, aunque hay cierta controversia sobre el alcance del término. Hoy día, por supuesto, sería un feminismo, pero no se puede comparar, porque hoy día el feminismo está amparado. El feminismo se ve como un derecho justo, una expresión, una forma de ser incluso. Hoy día el ser feminista no es peligroso. No solo no tiene ninguna desventaja, sino que puede tener a lo mejor hasta ciertas ventajas. Pero es que en tiempo de Santa Teresa, el recabar los derechos, me permito siempre acentuarlo, y derechos sobre todo espirituales, que era lo más peligroso, entonces sí que era arriesgado. Y ella lo sabe. Y con ello se compromete. No solamente era feminismo en tiempo de Santa Teresa, sino que era un feminismo muy avanzado y un feminismo peligroso. Si entendemos por feminismo una alternativa a los modelos familiares reglamentados por una determinada cultura y protagonizados por el varón, evidentemente ella reivindica mujeres independientes, empezando porque es una mujer que lee, o sea, es una mujer culta. Hay una cosa que no sé si muchas veces se ha señalado. Ella, frente a las franciscanas, como mujeres, que son conventos de pobreza y de austeridad, pero no cultos, ella quiere que sus monjas lean y escriban. Claro, es que leer y escribir en la época era, en mujeres, menos del 10% de la población. Es como si hoy para un convento de clausura nos exigieran el doctorado. Entonces, claro, es que selecciona una élite y en ese sentido, en cuanto que ella no se conforma con el papel asignado en la época para la mujer, evidentemente es una feminista. Claro, en los condicionantes de la época, ¿no? Esta fundación, construida en 1568, es una de las que mejor representan el estilo austero y sencillo que la Madre Teresa quería para sus conventos. Se mantiene en su emplazamiento original y guarda un importante legado de obras de arte en su interior. Una sala contigua al claustro acoge el retablo primitivo que ocupaba su lugar correspondiente en la iglesia conventual. En él aparece en actitud orante María de Mendoza, benefactora de la comunidad carmelita y artífice del asentamiento de la fundación en este lugar. Desde su celda vemos la huerta en la que se mantienen ermitas originales tan de su gusto para el retiro y la oración. En el refectorio, un lienzo que representa a la Virgen del Carmen extendiendo su manto sobre las carmelitas, y otro en el coro bajo, atribuido a Diego Valentín Díaz, que la retrata como escritora. Este relieve anónimo de marfil que representa el entierro de Cristo, datado en el siglo XVII, adorna la puerta del sagrario en la iglesia de este monasterio. En 1568 se traslada con doña Luisa de la Cerda a una villa suya llamada Malagón, donde, en un olivar lejano de su propiedad, funda el tercer monasterio reformado bajo el patrocinio de San José. Doña Luisa le recomendó a doña Leonor de Mascarena, que se desenvolvía en la corte de Madrid, y ésta le puso en contacto con Juan de la Miseria, que con Ambrosio Mariano era ermitaño en la Sierra Cordobesa. Ambos acabarían carmelitas en Pastrana, y Fray Juan la retrataría después en Sevilla. Pastrana, conjunto histórico-artístico al sur de la provincia de Guadalajara, fue una ciudad importante entre los siglos XVI y XVII. En ella residía la princesa de Éboli, con quien la Madre Teresa hacía tiempo que había tratado de fundar allí un monasterio. En 1569 realiza su sexta fundación bajo su patrocinio. Hoy no quedan huellas de las habitaciones primitivas que ocuparon las monjas. La fundación para frailes carmelitas en ese mismo año, el convento del Carmen, en las afueras de la villa, fue ocupado por ellos hasta 1836, y en él estuvo de formador Fray Juan de la Cruz. Hoy lo ocupa parcialmente una comunidad de franciscanos.
El modo de vida penitente de los carmelitas empezó viviendo en cuevas, entre las que buscaba su retiro el santo, y poco después en las ermitas, que al igual que las cuevas, aún se ven en la huerta. Esta imagen, pintada por Juan de la Miseria, entonces en el convento, y de la que la tradición dice que habló en alguna ocasión a la Madre Teresa, se conserva en este estado. Con motivo del 4º centenario de la muerte de San Juan de la Cruz, en 1991, se creó en el claustro bajo del convento este museo de recuerdos franciscanos y carmelitanos. Distintos cuadros describen la llegada de la Madre Teresa a Pastrana. La princesa de Éboli aspiraba a convertirse en monja tras la muerte de su marido en 1573 y mantener el convento según sus criterios, cuestión que motivó graves desavenencias con la Madre Teresa, quien suprimió la fundación trasladando a las monjas secretamente a Segovia, una de las ciudades más prósperas y populosas de Castilla en aquella época. En este convento, inaugurado el 19 de marzo de 1574, nos recibe en el torno este niño Jesús, donación de la Madre Teresa, llamado el Porterito. Según la tradición, desde allí cuida del convento. Las monjas conservan en clausura la puerta primitiva con la fecha en el marco y también la del comulgatorio que se encuentra dentro de la que fue su celda. En esta urna, la almohada sobre la que reposaba en el momento de su muerte, regalo de las hermanas de Alba de Tormes. Entre las obras de arte, en el retablo de la iglesia, este San José de Salvador Carmona, uno de los escultores más destacados del siglo XVIII. En la parte baja de la ciudad, frente al Alcázar, se encuentra el convento de Carmelitas Descalzos, fundado por Fray Juan de la Cruz, que acoge el sepulcro donde estuvo enterrado hasta su beatificación en 1675. A pocos metros, el mausoleo, realizado por Félix Granda e inaugurado en 1927, con ocasión de su doctorado eclesial, en el que reposa actualmente. En represalia por traer las monjas aquí a Segovia, la princesa denunció el libro de la vida a la Inquisición, argumentando contener doctrina peligrosa. Cayó en manos de la Inquisición en una historia un poco rocambolesca. La princesa de Éboli, despechada y demás, comenzó con sus delaciones y fue a la Inquisición para ser juzgado el libro de la vida. No Santa Teresa, no la Madre Teresa, sino el libro de la vida. Y realmente no solo no fue condenado, sino que el libro de la vida que estaba en la Inquisición, del que ella no disponía del original, lo tuvo el cardenal Quiroga, fue el inquisidor general último de la vida de la Madre Teresa. Era un gran amigo y lo tenía él degustando. O sea, que cayó en la Inquisición, pero no fue condenado por la Inquisición, ni mucho menos. En Pastrana tomaría el hábito Jerónimo Gracián, entonces estudiante en Alcalá de Henares, a quien va a conocer en Beas de Segura. Su decisión de que Juan de la Miseria la retratara en el recién fundado convento de Sevilla nos ha permitido conocer el verdadero rostro de Santa Teresa. No es una gran obra desde el punto de vista técnico, pero no es ese su valor. Su valor, que es extraordinario, es que constituye el único retrato pintado en vida de Santa Teresa y además es su verdadera imagen. Una imagen que está llamada a perdurar y que de hecho durante prácticamente 25 años sería la imagen más difundida de la carmelita bulense. Fray Juan de la Miseria realizaría solo el rostro de Santa Teresa y un esbozo de su cuerpo. En algún momento posterior, seguramente muy pocos años después, un pintor cuyo nombre desconocemos añadiría las manos, así como otros elementos, por ejemplo, los resplandores de santidad, la paloma que representa al Espíritu Santo y su inspiración sobre la vida de Santa Teresa, así como las inscripciones que la cualifican como beata y hablan de su santidad. En esta 10ª fundación de Beas, dentro del actual Parque Natural de la Sierra de Cazorla, en Jaén, permaneció durante 3 meses. También llegó como confesor a esta primera fundación en Andalucía Fray Juan de la Cruz en 1578, como testimonian las 2 esculturas conmemorativas a su entrada. Desmantelado en 1836, durante la desamortización de Mendizábal, el convento conserva desde su origen estos lienzos encalados por el lado del poniente, lindando con el huerto la fuente de San Alberto, cuya agua ferruginosa sigue conservando propiedades terapéuticas. Conserva, entre otras reliquias, la campanilla que utilizara la Madre Teresa en su día. En este cuadro, donación de un particular, se cuenta
cómo, tras haber sido curada de una grave enfermedad, una hermana besa los pies de la fallecida Ana de Jesús, priora de este convento. Aventajada discípula de la Madre Teresa, impulsaría junto con Jerónimo Gracián la impresión de una serie de grabados sobre la vida de la santa por los grabadores Adrián Collaert y Cornelis Gale en 1613 en Amberes. Se estaban preocupando extraordinariamente por dar a conocer sus obras escritas, pero también por dar a conocer su imagen. Las fuentes que escogieron para ello son, como en toda la iconografía teresiana, los propios escritos de la santa. Se extiende sin interrupción desde finales del siglo XVI y la cantidad de obras que existe es simplemente incontable. Además, tenemos que tener en cuenta que su extensión geográfica es universal. Los conventos carmelitas, tanto de Amberes como de Bruselas, encargaron a Rubens un tratamiento iconográfico de la santa y de su taller salieron algunas obras. Una de ellas es Santa Teresa intercediendo ante Cristo por los pecadores, que refleja un tema muy particular de la iconografía teresiana que está ligado a la fundación del convento vallisoletano. Por otra parte, Rubens trató también un retrato que se basaría en una de las copias del retrato de Fray Juan de la Miseria, pero mejorado increíblemente por las manos del maestro. También escogió representar una de las escenas menos tratadas, que es la visión del día de Pentecostés. No permaneció ajena la iconografía teresiana a los más grandes pintores españoles del siglo XVII. José de Ribera la representa como escritora en dos de sus obras. También Zurbarán dejó una obra similar en la Catedral de Sevilla. Alonso Cano realizó otras dos obras que presentan sendas visiones de la Madre Teresa. Se conserva también una obra que ha sido atribuida a Velázquez, sobre la que hay dudas de su autoría por motivos estilísticos. Ricci realizó las 4 mercedes místicas recibidas por la Madre Teresa que adornan la cúpula de la iglesia de Alba de Tormes tras la ampliación que se llevó a cabo en el siglo XVII. Desde la nave central, en el centro del altar mayor, puede verse el sepulcro. Hoy es posible contemplarlo en una perspectiva mucho más cercana. En la capilla camarín, en la parte posterior del altar, integrada en el Gran Museo Teresiano, abierto al público. Allí, entre 2 rejas, una de plata que mira hacia la iglesia y otra de hierro hacia el camarín, se encuentra la urna de mármol negro jaspeado con 2 ángeles en la superficie, donada por Fernando VI y Bárbara de Braganza. Dentro de ella, en una caja de plata forrada de terciopelo, yace su cuerpo. También se veneran aquí las reliquias mayores, el brazo izquierdo y el corazón. El camarín está decorado con lienzos que ilustran sus gracias místicas y su muerte. Desde un lateral de la nave central de la iglesia se accede al Museo de las Reliquias, antigua sala capitular, donde, junto a la celda en la que murió, se exponen facsímiles y algunos recuerdos teresianos. El reloj de este monasterio de Alba de Tormes señaló con sus campanadas la hora en que murió, las 9 de la noche del 4 de octubre de 1582, precisamente en la madrugada que entraba en vigor el nuevo calendario gregoriano que eliminaba 10 días, de forma que amaneció el 15 de octubre, fecha en que la Iglesia celebra su festividad. Hay un ajuste del calendario, que era el calendario oficial, que era el calendario religioso, ¿no? Era el calendario oficial, al calendario solar. Entonces se dan cuenta de que había ahí un pequeño desajuste. Los instrumentos de medición, claro, no estaban tan desarrollados y sobraron 10 días, pero justo el día después de que se murió Teresa. La plaza en la que se encuentra la 8ª fundación de la Madre Teresa es el lugar más emblemático de la villa. A su entrada, por el puente medieval, nos recibe esta imagen suya delante de la fachada de la basílica inacabada, impulsada por el obispo salmantino Tomás Cámara en 1897. En el verano de 1576 se intensifican las luchas intestinas entre sus seguidores y los calzados.
A buena parte de estos no les gustaba que una mujer les aleccionara con la recuperación de la regla primitiva del Carmelo. Año y medio más tarde, Juan de la Cruz es apresado en Ávila y trasladado a Toledo, donde fue torturado y encarcelado en el hoy desaparecido convento del Carmen sobre las riberas del Tajo. Evocando su histórica huida, tras 9 meses de presidio, en los restos de uno de sus muros fue colocada en 1968 esta placa en cerámica. En ella reza la primera estrofa del poema Noche Oscura, compuesto allí durante su cautiverio. Yo creo que la gran fuerza también de Santa Teresa de Jesús, y en eso me recuerda a San Francisco de Asís, es que son santos cuya libertad, que es la libertad de los verdaderos hijos de Dios, que dirían los teólogos modernos, ¿no? Cuya libertad de expresión, de acción y la obediencia a su dharma interior, a su ley interior, es tan potente, es tan poderosa, que conmueven totalmente al mundo que está alrededor. Pero además, en el caso de San Juan de la Cruz también, San Francisco de Asís y Santa Teresa, esto se produce de una manera tan curiosa, que es que chocan con el convencionalismo religioso de la institución religiosa a la que pertenecen. Hay un choque. En el caso de Santa Teresa hay un choque importante, no tan manifiesto como en el de San Juan, que estuvo en la cárcel por los superiores de la Orden Carmelita, pero ya sabéis que el libro estuvo retirado, que la Inquisición estudió mucho los escritos, que estuvo como en un arresto domiciliario, como el general Muñoz Grandes, un tiempo. Santa Teresa estuvo en los últimos años y tal. Y San Francisco de Asís tuvo también sus problemas. Chocan completamente con... Claro, tienen que chocar completamente esa enorme fuerza que es el misterio sopla donde quiere. Acusaron a Teresa de alumbrada y farsante, pero no consiguieron que los inquisidores le prohibieran fundar más conventos. Fueron sus superiores carmelitas quienes lo hicieron. Eligió Toledo cuando la obligaron a retirarse a un monasterio de su elección y guardar allí silencio en 1576. Temiendo por la vida de Fray Juan de la Cruz, escribió al rey buscando su intervención. Y dice que lo prefería verlo a San Juan de la Cruz entre moros, que quizá tuvieran más piedad. Y dice además, acusa al que ha venido a apresarlos. Y dice que ha venido uno, un tal Maldonado, prior de Toledo, dice, sin mostrar las patentes por dónde puede hacerlo. Dice, debe ser porque tiene más partes para hacer mártires que otros. Qué ironía, ¿no? Teresa sabía lo que se podía esperar de un rey que tenía atribuciones cuasi pontificales, a tenor de su patronato regio. Por tanto, que en cuestiones eclesiásticas, pues cortaba el bacalao más que el Papa. Entonces, ella sabe que Roma, Nunciatura, pues, el Papa, apoyaban a la causa contraria a los calzados. Entonces, ella se dirige al rey. Y de hecho, la primera carta que conservamos es pidiéndole el año 75 que favorezca al padre Gracián y que se haga provincia independiente para evitar conflictos y animadversiones entre unos y otros. Del año 75. Ya ella es una previsora perspicaz de cuál es la solución del problema. Al final Felipe II va a intervenir, pero después de 3 años fatídicos, trágicos, el año 81 Felipe II va a conseguir el breve de separación que Teresa le había pedido ya el año 75. Aunque no se ha conservado su correspondencia con Fray Juan de la Cruz, de las miles de cartas que escribió, unas 500 han llegado hasta nosotros. Abarcan un periodo de 36 años y son su retrato más fiel como ser humano. Teresa de Jesús se define o se configura en lo literario ante todo como escritora de cartas. Ella escribe cartas como libros y libros como cartas. Por ejemplo, el libro de la vida pues es un diálogo con el destinatario, con García de Toledo, al que le dice: rompa vuestra merced esto que he dicho, que he estado muy atrevida, y tómelo por carta para sí, dice. O sea, el libro de la vida como una carta. El camino de perfección lo escribe como una carta para sus monjas. El Castillo Interior dice: iré hablando con ellas en lo que escribiré. Es un diálogo, una carta. Y las cartas son como libros, no saben ni terminar. Dice que no sé terminar cuando hablo con vuestra reverencia, con vuestra paternidad. Es realmente, Teresa, ante todo, yo pienso que una mujer, una escritora de tema de género epistolar. Son reliquias tocadas por su mano, impresas casi surcadas por su pluma, meticulosamente. Conservan algo de la palpitación de la mano, del corazón de esta mujer.
No fue fácil poner en pie esta quinta fundación, a cuyo emplazamiento actual de la calle Real, junto a la Puerta del Cambrón, se trasladaron las carmelitas en 1608. Entre otras reliquias, en la celda que ocupó y a ambos lados de su imagen, 2 cuadros que ella compró para esta fundación. Se dice que cuando se despedía de sus monjas, lloró ante esta imagen del Niño Jesús, llamado desde entonces Lloroncito. En Toledo, que comparte con Ávila el honor de haber sido el lugar donde escribió lo más importante de su obra, Teresa redacta su obra cumbre, Las Moradas. La termina en Ávila y hoy se conserva en Sevilla. Está escrita 5 años antes de morir. La escribe, como ella dice, con hartas preocupaciones, enfermedades, ocupaciones de muchas maneras, y sin embargo lo escribe en tiempo hábil, más o menos serían 2 meses escasos, 2 meses, por tanto un tiempo récord de escritura. Es la obra cumbre de Teresa. Y yo digo que es también la más fascinante, aunque la gente le parece que le tiene miedo. Empezando porque ella escribe casi, el castillo interior es casi una reminiscencia de los libros de caballerías. Ella leyó el Amadís de Gaula. En el Amadís de Gaula aparecen infinitos castillos, 14 con nombre, pero hay uno sobre todo encantatorio, el castillo de Miraflores. Y según lo describe García de Montalvo, dice que es un castillo la mejor morada, con laberintos, con jardines. Uno piensa que Teresa, a la edad de 62 años, ¿verdad?, está evocando las lecturas juveniles, está recreando el castillo de Miraflores, está haciendo una novela de caballerías a lo divino, a lo divino. Por tanto, empecemos por ahí. Es un libro fascinante, El castillo interior, y Teresa nos invita a descubrirlo, a pasearnos por esos rincones paradisíacos del alma. Yo creo que Las Moradas, dentro de la tradición cristiana occidental, es un libro y una experiencia de gran impacto. Pero en el mundo general del propio cristianismo hay otras experiencias. Es decir, en la propia espiritualidad cristiana, sin hablar de la oriental, de la Iglesia bizantina oriental, simplemente en la occidental está la espiritualidad ignaciana, que es una gran trayectoria, está la franciscana, estaba la monástica. Una mística teresiana es una mística muy importante dentro del cristianismo, pero no es la única. Los jesuitas, por ejemplo, tras una primera etapa de cierto coqueteo con el movimiento teresiano, se apartan. No, nuestra misión apostólica no puede pasar por ese tipo de oración mística, y cogen otra. O sea, pero como historiador diría que es una mística muy importante dentro del cristianismo occidental. La Madre Teresa no solo triunfó en la literatura, sino que también lo hizo en el campo de la docencia y la enseñanza en el magisterio de la Iglesia, su gran preocupación. Posiblemente le hubiera gustado tener algún cargo público en ella, pero no hubiera podido hacerlo porque se aducía el texto bíblico de San Pablo para vetar esa posibilidad. Porque las mujeres tenían que, taquean, decía, o sea, que se callen, tienen que callar, decía San Pablo. Y contra esto se enfrentó. Pues bien, a pesar de todas las trabas impuestas por los letrados, triunfó sobre ellos cuando fue declarada en 1970 doctora por la Iglesia. Miles de peregrinos españoles, acompañados de autoridades eclesiásticas, políticas y académicas, acudieron a ese singular evento celebrado en Roma. Cumplida su reclusión obligada en 1577, la primitiva ermita de Santa Ana, en Villanueva de la Jara, fue el lugar elegido por la Madre Teresa para poner en pie su 13ª fundación en 1580, cuando contaba ya 65 años. En uno de los corredores que dan al claustro, este lienzo de Porcal Queral hace referencia al concierto de ángeles que, acompañada de Ana de San Agustín y Ana de San Bartolomé, oyeron la noche anterior a su llegada a esta villa. En el huerto de la Fundación de Burgos aún se conserva el pozo bajo la ventana de su celda, convertida en oratorio, presidido por esta talla de Gregorio Fernández. Este cuadro en la planta superior del convento recuerda a ella y sus hijas rogando por el fin de las inundaciones que el desbordamiento del río Arlanzón produjo en la casa de la que acababan de tomar posesión en 1582. En el centro de la ciudad, en su emplazamiento original, se mantiene la última fundación llevada a cabo por la Madre Teresa. Allí escribió el epílogo y el último capítulo de Las Fundaciones.
Su popularidad se ha mantenido desde el final de su vida. En el siglo XX recibe, en 1922, el nombramiento de doctora honoris causa por la Universidad de Salamanca. Ese mismo año, y dentro del tercer centenario de la canonización, se forja el estereotipo de santa de la raza, que se difunde con toda su carga ideológica en España e Hispanoamérica. Durante la dictadura del general Franco, fue la santa más celebrada y querida, al mismo tiempo que utilizada desde las estructuras del poder. Desde la Guerra Civil hasta los años 60, aparece en el ámbito de la propaganda de la Cruzada y el nacionalcatolicismo como modelo de ejemplaridad para las mujeres. Las Cortes de Castilla en 1617 la declaran nada menos que patrona de España, al nivel de Santiago. Era una figura popular, porque es que además su propia mística, mucho más encarnativa, mucho más dramática, o sea, Teresa, en su sentido etimológico, tiene una mística dramática, o sea, no es la mística platonizante de San Juan de la Cruz, es más popular. Y está además aureolada, digamos, de un sentir práctico popular. Entonces, durante todo el siglo XVII, por ejemplo, el nombre de Teresa pasó hasta las casas reales. Las hijas de los reyes empezaron a llamarse Teresa. Sedujo a buena parte de ciertos niveles europeos del siglo XVII. Los reyes borbónicos, incluso los grandes sepulcros de Alba de Tormes, fueron reconstruidos por los reyes borbónicos. Lo que pasa es que en la restauración católica, en la segunda mitad del XIX, claro, se selecciona de lo que había podido significar la mística del siglo XVI y XVII determinados aspectos, se domestican y se hace, de alguna manera, una Teresa mucho más popular o mucho más sentimental. Y, evidentemente, en el franquismo lo que se va a interpretar es una mística dentro de una iglesia interpretada de una manera muy ortodoxa y quizá desvinculándola de otros niveles que en la época eran problemáticos. Entonces, el franquismo, o esa cultura tradicionalista, que es una de las Españas, que decía Machado, y que venía de lejos, dio una visión de cultura popular. En 1965, Pablo VI la declara patrona de los escritores católicos españoles. Décadas más tarde, en una España en fase de transformación, la imagen de Santa Teresa logró sobrevivir a cualquier intento de utilización y manipulación en clave política, aunque ya al final de los años 60, grupos de teólogos como Setién o González Ruiz y revistas como Iglesia Viva, Cuadernos para el Diálogo o Vida Nueva comenzaron un proceso de revisión crítica del nacionalcatolicismo dentro del influjo del Concilio Vaticano II, que había supuesto un proceso de modernización en la Iglesia. Su figura y su pensamiento han trascendido hasta nuestros días, especialmente su esfuerzo por tratar de llevar a aquellos que no les resulta satisfactorio el mundo tal como es, otra realidad que han de buscar en su interior y que hoy, inclusive, trasciende a las religiones. Hoy en día la mística es una necesidad cada vez mayor porque las instituciones religiosas no satisfacen a veces del todo la demanda espiritual del ser humano, ¿no? Y la mística, tanto de la religión católica, como es el caso que nos ocupa, en este caso concreto de Santa Teresa de Jesús o San Juan de la Cruz o otros místicos de la tradición católica, como la mística islámica, sufí, o como la mística védica de la India antigua, los grandes yogis, los grandes avatares, encarnaciones para ellos, ¿no?, de la divinidad. Todas estas corrientes que son parte de lo que Aldous Huxley llamó la filosofía perenne, pues vienen a decir lo mismo, que realmente la necesidad del hombre última, ¿no?, la búsqueda eterna, ¿no?, la necesidad, digamos, trascendente del ser humano, con mayúscula, es la experiencia directa de la divinidad. En definitiva, en los libros de Teresa de Jesús, quien está es aquella mujer extraordinaria, comunicando lo que ha vivido de la manera más espontánea, de la manera más libre, aunque a veces la tortura sea tal que llega a decir: deshaciéndome estoy, hermanas, por daros a entender esta experiencia de amor y no sé cómo.
Esa es Teresa de Jesús. Quien decida hoy, con sus textos en la mano, tratar de recobrar su huella, puede visitar los monasterios que fundó a través de las diferentes rutas que unen las ciudades hermanadas por Santa Teresa de Jesús. Quizás, en cualquier recodo de aquellas calzadas polvorientas, uno pueda imaginársela, sentada en su carromato, de camino hacia nuevas fundaciones.